Colombianos, atención, lo que está pasando en el Senado es realmente grave. Resulta que están utilizando el atentado de Miguel Uribe para no trabajar, para hundir absolutamente todo y para declararse casi en desacato con el gobierno de Gustavo Petro. No quieren hacer absolutamente nada y esto se conoce porque el Senado decidió suspender las sesiones hasta el día miércoles. Eso le hizo decir a Gustavo Petro que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, ¿no? Él dice, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño. En su cuenta X escribió lo siguiente y reveló nuevos datos de este atentado donde permiten ver que hay gente muy poderosa detrás de todo esto. Él dice lo siguiente, la consulta no tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe y no se deben confundir dos cosas diferentes. Hasta ahora, y solo como hipótesis, pero con indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, es que el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional. He ordenado por este hecho el incremento de seguridad a los dirigentes de la oposición, específicamente y de manera inmediata a Álvaro Uribe, imagínense más, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Victoria Eugenia Dávila, ¿no? Vicky Dávila. Los asesinos buscan que nos matemos entre nosotros, debilitar el Estado y avanzar sobre sus controles a la economía ilícita. Dentro de la Junta del Narcotráfico con asiento en Dubái y en Colombia están las personas que yo mostré con nombre propio al país y que busqué su captura y puesta en manos de la justicia. Uno ya lo dejaron libre. Se refieren al señor Pitufo, ¿no? Portugal definitivamente no lo extraditó, sino que por el contrario, lo dejó libre. He golpeado durísimo el narcotráfico, un extraditado por día, 4.5 laboratorios destruidos por día, centenares de toneladas de polvo blanco, rompiendo nuestro propio récord del año pasado. Se han capturado 3 capos del narcotráfico, de origen albanés, ubicados también en Italia, en Colombia, Ecuador y Venezuela. Les están dando duro, ¿no? El narco Marcet estaba recientemente en Colombia. Los albaneses compran el polvo blanco de la frontera con el Catatumbo, en el occidente de Colombia, usando el puerto de Buenaventura y Ecuador. Todos son miembros de la Junta del Narcotráfico con asiento en Italia y Dubái. El Clan del Golfo y Mordisco están articulados a la Junta. Asesinaron a más de 185 candidatos electorales en México, en el Ecuador, incluyendo un candidato presidencial. Estamos ante una ofensiva por la toma del Estado en buena parte de Latinoamérica por esta mafia. El arma que usaba este asesino no tiene el origen que algunos medios de comunicación han dicho. Fue comprada ilegalmente en Estados Unidos. Bueno, aquí la fiscalía había dicho que legalmente. Entonces, ¿a quién le creemos, señores? Lo que manejó un medio acerca de un chat del celular del niño es absolutamente mentira. El chat tiene que ver con una banda de Medellín que iba a hacer un atraco ese día. Sobre lo que pasó con el sicario ese día, sabemos por video que estuvo durante 4 horas rondando el parque, llegó en moto, habló con gente en una camioneta, efectivamente tenía un celular en donde pidió a alguien que le consignaran por Nequi 3.500 pesos. Es posible que pudo entregar su celular antes del atentado, pero es hipótesis. He ordenado que se le cuide al máximo porque fue capturado relativamente bien, pero durante la captura fue golpeado violentamente por civiles y llegó fue a una UCI. Lo que habló en un video es que quien le ordenó fue La Hoya, ¿no? Como ya lo habíamos dicho en otros videos. Ha dado ya su declaración hoy que hace parte de una investigación. Yo quiero y he pedido a todo el gobierno y simpatizantes que piensen al máximo en el bienestar del senador Miguel Uribe. Quiero que viva, se abrace con su familia y ayudo con eficiencia en saber quiénes son los autores del atentado. La oposición debe saber que los instrumentos legales para la protección y las garantías electorales, incluidos los que ordenan el proceso de paz de las FARC, serán utilizados y se priorizará a toda la oposición. Nosotros enarbolamos la política del amor. Hablé y traté de lograr un acuerdo nacional, pero la política del amor no se debe confundir con el traicionemos el mandato popular, que es lograr la paz y la justicia social en Colombia. Presentamos los proyectos de ley al Congreso para las reformas sociales y ya han visto lo que ha pasado. He dado tiempo para que la reforma laboral sea aprobada por ley, pero la actual decisión del Senado impide que se cumpla el tiempo legal y debo cumplir mi mandato. Sin justicia social no hay paz y es mi mandato. Sí, aquí podemos ver que el Senado ya no quiere trabajar, señores. Suspenden las sesiones hasta nueva orden del presidente del Senado. Increíble esto, pero así son las cosas. Después acá, en un video, el presidente había pedido unidad nacional, pero a algunos partidos no se les dio la gana, pues, de estar convocándose para esta unión, ¿no? Dicen que no lo harán. Atención televidentes y oyentes de la Radio Nacional, y es que el presidente Gustavo Petro acaba de trinar a través de su cuenta de X y envió el siguiente comunicado, abro comillas: es mi responsabilidad brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes. No me gusta y debo ser franco que se use electoralmente el atentado a Miguel. He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país. El mandato del pueblo entregado por
mayoría en las elecciones del 2022 es que este es un gobierno de la paz, de la vida y del cambio en búsqueda de un Estado social de derecho y la justicia social. Yo permanezco firme cumpliendo ese mandato. Lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz es alcanzar justicia social. Sé que mi cabeza ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas de la nación y del extranjero. Llegaron a pedir que hasta la Mossad hiciera una operación de extracción. Por mi parte, ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado de 7 a 3 personas. Pedí en el Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho, cierro comillas. Por lo tanto, esto es uno de los mensajes que envía el presidente Gustavo Petro a la unidad nacional y, por supuesto, combatir e investigar este intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe. Estaremos muy atentos a todos los detalles. Bueno, esto es muy sospechoso. ¿Cómo así que se le redujo el esquema de seguridad aquí a Miguel Uribe el día del atentado? Pues el director de la UNP reveló qué pasó con este esquema de protección de Miguel Uribe el día, ¿no? El presidente Petro aseguró que este esquema se redujo de 7 a 3 personas ese día. Y es que Augusto Rodríguez, director de la unidad de protección, respondió a las críticas que ha recibido la entidad tras el atentado con el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue herido con arma de fuego el pasado 7 de junio cuando se encontraba en un mitin en el barrio Modelia. Según indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta X, el día del ataque el esquema pues se redujo de 7 a 3 personas. Además, la familia del senador denunció que la UNP desatendió las solicitudes de aumentar la seguridad del congresista. El director también, por su parte, dijo: son 3 personas de la Unidad Nacional de Protección y 4 de la policía. Las 2 entidades se coordinan. El coordinador del esquema es un miembro de la policía, es un vicecomisario. Él es el quien coordina el esquema y orientó y dispuso el esquema de esa manera. El funcionario indicó que efectivamente el día del atentado en contra del congresista había menos personas de las que deberían. Él dice, por situaciones que son inherentes pues a esa dinámica, unas relacionadas con el propio protegido y otras con el número de personas, que eran 7, pero no eran suficientes. Según Rodríguez, el día del atentado hubo varias situaciones que lamentablemente coincidieron. Al tiempo aseguró que el evento en el que se encontraba Uribe al momento del ataque no había sido avisado, ni se había coordinado con las 2 entidades a cargo de su seguridad. Dice él, hubo una situación que el senador terminó su labor pues ese día a las 3 de la madrugada y las personas del esquema de seguridad tuvieron que ir a sus casas y luego regresar. Concretamente, el de la UNP tuvo que hacer eso. Regresó a las 2 de la tarde a recogerlo en un punto de la ciudad y luego desplazarse hacia el sitio donde había una actividad que no había sido avisada y no había sido coordinada con las 2 entidades de protección. Pero vamos a ver en entrevistas ¿qué fue lo que dijo el abogado de la familia Miguel Uribe sobre solicitudes que hicieron a la UNP para reforzar el esquema de seguridad y que no fueron atendidas? Se viene una demanda contra la UNP y Augusto Rodríguez. Por favor, a todos muy buenos días. El día de hoy queremos informarles que como abogado del senador Miguel Uribe y candidato presidencial y de su familia, presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP. Esto conforme a que durante el 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año. En estas solicitudes se establecía por qué al senador y candidato presidencial se le debe dar la protección adecuada. En 2023 la UNP había catalogado al senador Miguel Uribe con riesgo extraordinario, pero la UNP en 2024 no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la presidencia y por lo tanto se le deberían mejorar sus condiciones de seguridad. Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que sucedieron estos hechos. Porque desde el 5 de junio del presente año, vuelvo y repito, se sabía que al candidato había que reforzarle su seguridad. Y lo más grave es que simplemente recibía respuestas con un copy-paste de todo lo mismo que le habían contestado desde enero del 2020. ¿Qué contestaban? Contestaban exactamente que no representaba un riesgo y que no podían ayudarlo en sus desplazamientos. Con algo más grave, en la conferencia bancaria tuvo que viajar solo con su equipo de campaña porque no autorizaron el viaje de sus escoltas y el equipo de seguridad y tampoco le dieron seguridad en Cartagena. Esto quiere decir que había un estado absoluto de indefensión y queremos y pedimos a la Fiscalía General de la Nación que tenga una nueva línea de investigación, no solamente con los autores de este grave hecho, sino que establezca si por omisión el Estado dejó en indefensión a Miguel Uribe. Les agradezco por su tiempo. Abogado, una pregunta, estas solicitudes a la UNP eran porque había recibido amenazas puntuales, llamadas, seguimientos, ¿qué había alertado él? No vamos a entrar en los detalles, pero se puede decir con claridad que las solicitudes reiteradas de protección era específicamente porque se temía por su vida, porque obviamente era un candidato presidencial. Recordemos que Miguel Uribe es el senador más votado
en su momento y tenía un esquema que simplemente era un esquema que respondía a un congresista. ¿Por qué no le entregan el mismo esquema que le han entregado a líderes sociales o a otras personas afines del gobierno? Y más, y le recuerdo, la Corte Constitucional el año pasado estableció en una sentencia de unificación que había que dar una especial protección a los miembros de la oposición. Y se puede decir en este momento que la oposición no ha recibido esos esquemas de protección diferenciados donde se proteja la vida e integridad personal de las personas que son oposición y son disidentes a lo que establece el gobierno. ¿Qué tan liviano era el esquema de seguridad del candidato? Absolutamente ligero, absolutamente un esquema que no corresponde a un candidato presidencial y que sobre todo no atiende a criterios lógicos de que si se está en oposición, si se están hablando en contra de bandas criminales, en contra de pactos entre el gobierno nacional y ciertos grupos criminales, pues era lógico que tenía que tener una adecuada protección. Y esto es responsabilidad y queremos que se atiendan con claridad y se establezcan esas líneas. Entonces, ¿qué le pedimos a la Fiscal General de la Nación? Que haga una línea nueva, que se investigue de fondo la responsabilidad de la UNP por omisión, porque aquí definitivamente hay una falla. Y esto pues también lo denunció Petro, que como así que el día pues que tenían que cubrirlo, pues solo le mandaron poca escolta, ¿no? Vamos a escuchar también aquí a Augusto Rodríguez qué tiene que decir frente a esto. Son 3 personas de la Unidad Nacional de Protección y 4 personas de la Policía Nacional. El esquema es un esquema que funciona de manera mixta. Las 2 entidades se coordinan. El director, el coordinador del esquema es un miembro de la policía, es un ¿cómo se llama? Un vicecomisario. Él es el que coordina el esquema. Y, digamos, orientó y dispuso el esquema de esa manera. Hubo unas situaciones que para el día del evento pues, fueron lamentablemente coincidentes, en el sentido de que hubo, digamos, una situación en que el senador terminó su día laborable a las 3 de la madrugada y ese esquema, las personas tuvieron que ir a sus casas y luego regresar. Concretamente el de la UNP tuvo que hacer eso, regresó a las 2 de la tarde, recogerlo en un punto de la ciudad y luego desplazarse hacia el sitio donde había una actividad que no había sido avisada, no había sido coordinada, digamos, con las 2 entidades de protección, sino que... Bueno, esas son las declaraciones de Augusto Rodríguez, pero también después dio unas más amplias aquí en Caracol y le preguntaron qué fue lo que pasó con este esquema, por qué ese día tuvo que fallar. Y dice aquí Caracol Radio que Miguel Uribe tiene 7 escoltas, pero el día del atentado solo estaba con 2. Vamos a ver qué dicen acá. Tengo al doctor Augusto Rodríguez, que es el director de la UNP. Doctor Augusto, gracias siempre por estar aquí con nosotros. Me dicen, entiendo, que el equipo de Miguel Uribe había hecho 22 peticiones recientes de su seguridad a la UNP, la última 4 días antes del atentado. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, pues lo que pasa es que hay una confusión. Se confunde solicitudes de reforzamiento del esquema y otras cosas con lo que realmente se quería en las diferentes solicitudes que tenemos acá. Las solicitudes que se presentaron es para prestar apoyos en otras ciudades. El doctor Uribe como parlamentario hace parte, digamos, de un convenio que se firmó entre la Unidad Nacional de Protección y el Congreso de la República, en el que se suministra un esquema que realmente es fuerte en los vehículos, pero que la UNP no tenía sino una persona de protección. Nosotros decidimos duplicarlo y luego triplicarlo para el caso del doctor Uribe. Lo tiene que ver con apoyo en otras ciudades. Cuando digo otras ciudades, eso corre por cuenta de la Policía Nacional. La Unidad Nacional de Protección no lo hace, pero lo hace la Policía Nacional, de acuerdo pues con los protocolos que se tienen para estas situaciones. Entonces, a veces si están vendiéndonos recurrentemente oficios, pues sencillamente deben hacerlo por policía, pero la policía, tengo entendido, que los ha atendido en las diferentes ciudades a donde llegan. Pero entonces, para poder aclararlo, ¿esos requerimientos que él pide, que ha pedido su equipo, eran de reforzamiento del esquema para viajar a otras ciudades? No es reforzamiento, es apoyo. Piden apoyos para que en otras ciudades haya unas personas de protección o un vehículo, es decir, que haya apoyo en la ciudad donde llega, porque él vive en Bogotá, por ejemplo, y entonces no tiene, como otros parlamentarios que tienen uno de los vehículos en la región de donde son provenientes. Entonces, claro. Para el caso de... Aquí se dice algo que pues de pronto el abogado no tuvo en cuenta, ¿no? Dijo que 23 solicitudes de reforzamiento del esquema, pero era para cuando viajaba a unas ciudades, él pedía que le reforzaran el esquema de seguridad con más pues guardaespaldas y demás. Es lo que dice aquí el director de la UNP. Tiene sus carros en Bogotá, a veces no lo alcanza a desplazar un vehículo como avanzada o a su llegada posterior, entonces lo que piden son apoyos para poder llegar allá con seguridad. Eso lo hace la Policía Nacional. Eso lo hace la policía. El esquema del doctor Uribe, como todos los parlamentarios, son esquemas mixtos de policías y personas de la Unidad Nacional de Protección. Listo, entonces le entiendo esto. Esto es apoyo logístico básicamente de la policía para cuando hay desplazamientos a otras ciudades. Pero el doctor Uribe había pedido... La policía pone personas, ellos llaman hombres de protección,
pone personas allá y le prestan el servicio. Entendido, pero en el caso, digamos, del doctor Miguel Uribe, él le había pedido reforzamiento de su esquema permanente de protección como precandidato presidencial a la UNP. En cuanto a pedir reforzamiento, solamente lo hizo una vez y se le implementó a una persona de protección. De resto, nunca más volvió a pedir reforzamiento. Inclusive, él inicia como precandidato, digamos, todavía la campaña, tú sabes que no arrancaba, la campaña oficialmente se entiende en los 3 últimos meses antes de la fecha de elecciones. Entonces, en ese momento son candidatos y tienen los avales de los partidos y demás, y se les da una protección como candidatos. En el entretanto son precandidatos que de todas maneras, a pesar, digamos, de que no hay una cuestión en que todas las autoridades se coordinen a nivel nacional con Ejército, Policía, Unidad Nacional de Protección, que es la que hace la protección de los candidatos. De todas maneras, las entidades que tenemos que ver con la protección debemos ser enteradas de que ha iniciado la campaña. No nos informó que inició su pre-campaña y este evento en especial, eso no había ocurrido en este caso y no nos había solicitado medidas de protección ni a la policía. Pero entonces él, ¿por qué el sábado estaba solamente con un escolta y con el conductor? Según lo que entiendo, porque obviamente la información, se la quiero preguntar a usted, porque toda la información que tenemos pues ha sido muy cruzada. Realmente son 2 escoltas, porque el conductor es conductor, pues, es la persona que hace la captura de sicario que atentó contra el doctor Miguel Uribe. Es esa persona, es escolta, es conductor. Todos los miembros de la Unidad Nacional de Protección en la protección son conductores especializados en protección defensiva, tienen una excelente capacitación y todos portan arma y todos son escoltas, los conductores. Entonces él fue el que hizo la captura, fue muy profesional en esa acción que realizó, porque no dejó que cogiera ventaja en esa larga carrera que hubo por los sectores aledaños al Parque Golfito. Y a pesar de que esta persona le disparaba, se volteaba para dispararle, él mantuvo, digamos, la carrera, no se escondió, la mantuvo, y cuando se le acabaron las balas, hirió al muchacho en una pierna, eso lo hizo caer, luego se levanta y sigue corriendo, intentó disparar otra vez y ya se había quedado sin munición, y él no se excedió, había podido excederse, digamos, en medio de la tensión, pero él fue muy cuidadoso y no lo hirió ni lo golpeó y sencillamente lo desarmó y esperó que llegara la policía y otras personas que venían corriendo detrás. No, creo que ese escolta realmente es un héroe nacional, pero entonces él tenía el escolta, el conductor escolta, ¿y dónde estaban los otros 5? Porque me dice que el esquema de seguridad completo de él, del doctor Uribe, con la UNP y con la policía era de 7 personas, y entonces ¿dónde estaban los otros 5? Sí, hay un hecho un poco, digamos, lamentable. Los escoltas del doctor Uribe estuvo fuera de la casa hasta las 3 de la mañana, estuvo acompañado por sus escoltas. Los escoltas, digamos, como por la hora tardía, se modifica un poco el normal cumplimiento de las tareas. Por lo tanto, ellos tenían que estar al otro día. Y entonces el jefe del esquema, que es un vicecomisario de la Policía Nacional, es el jefe del esquema, entonces organizó para que llegaran a las 2 de la tarde a recogerlo a un sitio, el Club Metropolitan creo que es, y allí lo recogen y en ese momento digamos, no están sino este escolta y el jefe, el propio comisario. Uno de los escoltas ha sido puesto para el cuidado, dos de los escoltas han puesto este esquema tiene la condición de uso extensivo y había uno que estaba de descanso. Bueno, eso me parece que es una noticia. Hubo una decisión por parte del jefe de seguridad, Miguel Uribe, que es un vicecomisario de la policía, de no tener el sistema, el de escoltas completo de seguridad, que es UNP y policía, porque la noche anterior hubo pues unas jornadas largas de trabajo. Ahora, doctor Rodríguez, el escolta, Ricardo Céspedes, digo el nombre porque lo dijimos acá, usted me lo dijo el presidente en la locución, etcétera, que me parece que es un héroe nacional, que fue el que hizo todo su trabajo minucioso, persigue al presunto sicario y logra ayudar para que lo puedan capturar. ¿Está en este momento en riesgo por la exposición de su nombre? Pues quiero decir una cosa. Se ha ordenado una investigación, tanto al seno de la policía como de la Unidad Nacional de Protección. Las dos entidades inician investigaciones internas para mirar que se hayan cumplido con los protocolos de protección y seguridad. Digamos, esa es la situación. Por otro lado, el escolta, pues él estaba muy tranquilo, pero de esta manera la situación de él, digamos, si es necesario hacerle algún apoyo psicosocial o algo que se está evaluando en este momento, y también tendremos que evaluar si de pronto es necesario también protegerlo. ¿Cómo la ven, colombianos? Ahí ustedes pueden ver lo que pasó con este señor, pues Augusto Rodríguez, que dice que ese día tuvieron jornada de trabajo hasta la madrugada y que por eso no estaba toda la escolta del señor Miguel Uribe. Es como si todo se hubiera compaginado para que
hubiera sucedido pues esta tragedia, ¿no? Amanecerá y veremos en qué terminan todas las investigaciones. Sin embargo, en las últimas horas han aparecido versiones de diferentes personas, de diferentes candidatos, que lo que hacen es confundir más a la gente sin tener informaciones. Están diciendo que fue Iván Mordisco, otros que fue otras personas y otros que fue una mafia internacional, ¿no? Y es que aquí están las tres versiones que se están manejando. Por ejemplo, Gabriel Vallejo dijo, él es el presidente ahorita del Centro Democrático, dijo que aquí el señor Uribe también recibió amenazas que tienen información de inteligencia internacional donde podría estar en peligro el pues señor Álvaro Uribe Vélez. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, acaba de denunciar en plenaria al Senado que recibieron información de actores criminales que están ofreciendo $8 millones para atentar contra la vida del señor Álvaro Uribe Vélez, también contra la senadora María Fernanda Cabal, el abogado Abelardo de la Espriella y la periodista Vicky Dávila. La información fue puesta en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación hace pocos minutos. Miremos lo que dijo Gabriel Vallejo. Que hace unos pocos minutos he radicado una carta a la señora Fiscal General de la Nación donde le transmitimos una información que reviste de la mayor gravedad. Se nos ha informado que se comenta en la Fiscalía de la ciudad de Medellín que actores criminales sin identificar están ofreciendo $8 millones por atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de la senadora María Fernanda Cabal, del abogado Abelardo de la Espriella y de la periodista y hoy precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos. Le hemos pedido a la señora fiscal que de manera inmediata y urgente realice las pesquisas e indagaciones necesarias para evitar que se siga destruyendo la democracia de nuestro país. Bueno, esto es lo que dice Gabriel Vallejo. Ahora vamos a ver lo que dijo Vicky Dávila. Aquí, hasta que no haya el organismo que es la Fiscalía o el CTI que den con las investigaciones, pues no se puede creer en nada de lo que dice. Sobre todo Vicky Dávila, que este video lo tomó desde la clínica visitando pues a Miguel Uribe. Lanzó esta noticia. Quiero informar a los colombianos sobre el plan terrorista de alias Mordiscos a manos de alias El Grande o Pelo contra Miguel Uribe. Incluye eliminar a María Fernanda Cabal y a mí, ¿no? Pero pues no muestra documentos, no muestra pruebas. Esperemos que la Fiscalía inicie acciones. Quiero informar a los colombianos. En las últimas horas tuve comunicación con un militar activo de inteligencia. Me advirtió que alias Mordisco ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe y que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande de las disidencias de las FARC. Dejo esta constancia. Ella deja esa constancia, pero no presenta pruebas, ¿no? Porque ¿a quién le beneficia pues lo sucedido con Miguel Uribe? ¿Quiénes son los que están haciendo politiquería en este momento? Mientras candidatos aquí pues del gobierno han pedido por la salud de Miguel Uribe, los demás de oposición han pedido, mejor dicho, que se levante todo esto, ¿no? Daniel Quintero dijo, he recibido información confidencial que indicaría que el Clan del Golfo y un grupo de extrema derecha con vínculos internacionales estaría detrás del ataque y busca desestabilizar al gobierno y facilitar el camino a la candidatura de Vicky Dávila. Versiones muy encontradas, ¿no? Quiero informar a los colombianos sobre una información muy grave que me ha llegado de una fuente reservada, según la cual el ataque que se realizó contra Miguel Uribe fue diseñado entre el Clan del Golfo y un grupo de extrema derecha vinculado a un país extranjero. El objetivo de este ataque sería desestabilizar el gobierno, quitar a Miguel Uribe del camino y ayudar a la campaña de Vicky Dávila. Después de esto, vienen más ataques planeados, ataques bomba y además atentados contra otros candidatos, entre los Cabal, Pizarro y yo. Bueno, hay que reforzar pues la seguridad de los candidatos, porque hasta el mismo Gustavo Petro dijo que se había enterado de que estaban haciendo seguimientos al hijo de Miguel Uribe, imagínense. También a hijos de ministros y hasta la misma hija del presidente ha recibido amenazas por redes, ¿no? Habrá que esperar, señores, las investigaciones y más claras a ver qué. Colombianos, hasta acá este video, por favor, déjenos sus comentarios sobre esto que pasó con el esquema de seguridad de aquí de Miguel Uribe, ¿no? Muy amables y hasta pronto.